Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar
cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional.
Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento
de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos.
Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de
los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del poder judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo.
Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la legitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora.
Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la ilegitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del poder judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora. Alto la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética, por la justicia para el pueblo trabajador. Actualmente, durante el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, han salido a relucir las contradicciones inherentes al capitalismo y al Estado y cuál ha sido el papel de instituciones burocráticas como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del resto del Poder Judicial. Se utiliza la ilegitimidad del orden jurídico burgués para tomar posición dentro de los conflictos que se dan entre la dupla capital transnacional, políticos de derecha y el gobierno de AMLO. Es muy importante recordar cuál ha sido el papel de estas instituciones
y cuál es el momento y la particularidad del momento histórico en que vivimos, donde la fracción del capital transnacional, muy bien representada por políticos y gobiernos de derecha proimperialista, se ha valido del Poder Judicial para golpear al gobierno de AMLO y echar abajo los mínimos pasos que se puedan dar en concordancia con una política nacionalista que recupera el sector energético como un sector estratégico para disminuir en algo la dependencia nacional. El pasado 15 de mayo se hizo la difusión del acuerdo bajo el cual se emite la política de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad del sistema eléctrico nacional. Este busca poner en orden la manera en cómo se incorporan a los generadores privados a la red eléctrica para que los mexicanos podamos tener un servicio público de energía eléctrica sin fallas constantes y con tarifas que sean accesibles para la mayoría de la población que se encuentra en condiciones de pobreza. Esto se da después de la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto, que regaló a los yanquis el petróleo de los mexicanos y permitieron que empresas extranjeras desbarataran a Pemex y a la CFE, llegando casi a destruirlas. Se ha utilizado durante mucho tiempo el argumento de la derecha, de las transnacionales y de las supuestas ONGs ambientalistas que defienden los intereses privados de afirmar que existe un freno a las energías limpias en favor de la generación de combustible y carbón. Esto es mentira. Lo que se busca es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que ha tenido millonarias pérdidas porque las empresas privadas no pagan el precio real de los precios que se les da a dicha empresa pública para que estén en condiciones de producir y vender su energía en el mercado. Por lo cual, la intención es mejorar el servicio de la CFE y hacer que ésta pueda proveer un servicio de mejor calidad y a menor precio para todos los mexicanos. Denunciamos que en este país, en este sistema, la justicia no es ciega, no se defiende por igual al rico que al pobre. Esto a pesar de que se diga que el Poder Judicial es autónomo de los otros poderes estatales. Es una justicia corrompida por los intereses de las clases dominantes. No se da el mismo trato cuando se trata de los casos de las empresas transnacionales de generación de energía supuestamente verde, a cuando se trata de casos en donde se pide justicia para las comunidades indígenas despojadas en Oaxaca por la instalación de ventiladores de energía eólica y justicia para los casos de violencia y feminicidio de compañeras, así como detenciones arbitrarias giradas hacia compañeras y compañeros que luchan por los derechos laborales, como el caso de Susana Prieto, y que ésta nunca llega. La soberanía nacional está en grave riesgo. Debemos saludar el esfuerzo de las organizaciones de usuarios de electricidad que están en resistencia en sus territorios y que hasta ahora se han mantenido firmes en la defensa del sector energético como un bien público y se oponen a todos los intentos de privatización por parte de los empresarios nacionales y extranjeros que lo mismo utilizan a jueces, gobernadores, líderes sindicales traidores y medios de comunicación para favorecer a sus intereses económicos. Alto a la complicidad entre la Suprema Corte y las empresas privadas para apropiarse de la industria energética. Abajo la reforma energética, por la renacionalización de la industria energética, justicia para la clase trabajadora.